Vamos a comenzar este foro que nos convoca con una pregunta fundamental. ¿Qué lugar ocupan los animales en la agenda política de Bolivia? Esa pregunta la vamos a analizar, debatir, reflexionar en el transcurso del desarrollo de este foro. Este tema ha sido muchas veces postergado, minimizado, instrumentalizado. La defensa real y efectiva de los animales, especialmente los domésticos, que conviven, sufren y dependen de nosotros. La Ley 700, promulgada en el año 2016, representó un avance al reconocer el maltrato animal como un delito. Sin embargo, a casi una década de la implementación y vigencia de esta ley, la realidad nos muestra que su aplicación es limitada, su reglamentación es débil y que además la voluntad política del gobierno nacional, de las instancias departamentales y locales es limitada. No se trata solo de castigar la crueldad, se trata de cambiar una cultura, de reconocer que los animales no son cosas ni recursos ni herramientas, que los animales son seres que también sienten, que merecen respeto, cuidado y protección. Hoy, en este encuentro importante, no solo vamos a escuchar promesas, sino aquí como Sociedad Protectora de Animales estamos para tener y asumir compromisos. Porque un país que no protege a sus animales no puede decir que respeta la vida. Queremos saber qué piensan, qué van a hacer los candidatos para fortalecer y modificar la Ley 700, para dotarla, entre otras cosas, de presupuesto, de institucionalidad y mecanismos de control efectivos. Pero también tenemos la esperanza de conocer la visión que tienen sobre la educación de tenencia responsable, sobre los refugios, sobre los albergues, sobre la esterilización masiva y gratuita, sobre el rol del Estado frente a la crueldad lamentablemente ya normalizada. Hoy, está claro, los animales no votan, pero millones de ciudadanos sí. Y muchos de ellos exigen con razón una política pública, seria, sensible y sobre todo coherente en defensa de los que no tienen voz. Vamos a comenzar entonces con esta reflexión. Queremos decirles que al finalizar este foro, además de escuchar las propuestas, las visiones, el análisis, la reflexión, lo que queremos es que haya eso, un compromiso de quienes posiblemente sean nuestros representantes en una brigada parlamentaria y desde el departamento de Chuquisaca empezar con una propuesta de modificación de este instrumento legal nacional. Ojalá que el compromiso además sea cumplido. Voy a ceder la palabra a Cristian Vargas Ayaviri. Él es representante de la institución de San Roque que va a dar inicio y va a abrir este foro, más que debate de compromiso sobre el tema de la socialización de la Ley 700. Cristian, por favor. La Sociedad Protectora ahora se ha unido entre todos. La invitación se hizo totalmente pública para todas las personas que son lobos solitarios que siempre han estado ayudando y cuidando a nuestros animales. Les doy la bienvenida y queremos escuchar y que ustedes digan a la población sus propuestas para ver qué cambio real va a haber sobre los animales, porque estamos cansados que en las épocas electorales siempre manipulen y utilicen a los animalitos. Ha habido muchos candidatos que alguna vez nos han visitado a los animalistas para pedirnos nuestro apoyo. Les hemos dado y nos han dado la espalda en su momento. No queremos más eso, estamos cansados de esa situación. Y los animalistas, gracias a Dios, hemos crecido y somos muchos. Somos la voz de los animalitos que ahora no tienen voz y estamos para luchar y protegerlos. Queremos que ustedes nos digan sus propuestas de sus candidatos. En la Biblia misma menciona, Dios va a ser quien castigue al que maltrate su creación, a los más débiles. Si en la Biblia ya nos menciona el cuidado de los animales y protección y que Dios no va a perdonar eso, ¿por qué el ser humano tiene que maltratar, lastimar a todos estos seres indefensos? Creo que ya basta de todo eso. Les doy la bienvenida a todos, a las personas que están aquí. Y por favor, queremos escuchar sus propuestas. Gracias. Gracias, Cristian.
Voy a dar la bienvenida a quienes hoy están en este foro. Cielo Berríos es candidata suplente de la CIR 2 y representa a la Alianza Libre. Voy a dar la bienvenida a Pablo Arizaga, él es candidato a primer senador de APB Súmate, por supuesto representando a este partido político. Doy la bienvenida a Jimena Villalta, ella representa a la Alianza Popular. Y doy la bienvenida a Roberto Castro, es el primer candidato a primer diputado plurinominal de PDC. Vamos a comenzar un poco explicando cómo se va a desarrollar estas presentaciones. Vamos a ceder 5 minutos inicialmente a cada uno de sus representantes para que nos den a conocer cuál es la visión, qué observación que plantean respecto a la Ley 700. Vamos a comenzar, por favor, con Jimena Villalta de la Alianza Popular. 5 minutos. Jimena, bienvenida. Muchísimas gracias, Delfín. Un saludo también a mis compañeros Cielo, Roberto, Pablo, y gracias también a quienes han motivado este espacio para poder dialogar sobre este tema que es en extremo urgente, ¿no? Porque desde hace ya muchos años la sociedad capitalista promueve esta mirada de instrumentalización de los animales, por ello vemos pues una degradación del cuidado precisamente de la naturaleza, de la flora, de la fauna, donde se ve a los animales como objetos para la venta, para su tráfico, para la muerte, ¿no? Es el escenario, creo que pues nos plantea hoy los retos en nuestro país. Bolivia es uno de los 17 países más diversos en fauna. Y esto no solo ha sido el punto de partida para poder llevar adelante normativas como la 1333, como la Ley 700, que buscan la protección a los animales. Sin embargo, no es suficiente porque vemos que se requiere una estrategia integral, ¿no? Estamos viendo un país que es biocida, estamos viendo un país que no respeta, no solamente no pone a la vida en el mismo nivel que los seres humanos, porque recordarán, la historia nos muestra, hubo un momento donde las personas veíamos a los animales como seres equivalentes por el hecho de que tenían vida, se los protegía y se los cuidaba. Pero mientras crece esta mirada capitalista en nuestra sociedad, pues se los ha visto como objeto de consumo, y esto ha generado las redes de tráfico de personas, pero además relacionadas también con otros temas mucho más profundos de nuestro país. Pese a tener precisamente este potencial de biodiversidad que nos puede servir incluso para potenciar espacios de academia en el tema de la biología, no hemos podido avanzar en eso. Es por eso que Alianza Popular no solamente plantea la modificación a las normativas como propuesta política, sino también impulsar aquellas normativas que trabajan, en este caso las redes de animalistas, que hay que mencionarlo, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, están incluso mucho más comprometidos que las propias instancias que funcionan en nuestro país en resguardo de las y los animales. Sí me gustaría hacer una diferencia también en este análisis que hemos realizado en Alianza Popular, porque tenemos que ver la condición de los animales que son sacados de sus entornos silvestres, ¿no? Y también los animales domésticos. De manera inicial, considero un tema muy urgente que tengamos que modificar esta norma porque establece sanciones muy bajas para el daño que se está haciendo a nuestro país. No puede ser que un traficante que se lleva más de 300 pieles de jaguar, una especie en peligro de extinción en nuestro país, solamente tenga 2 a 3 años de cárcel, ¿no? Pero además, haciendo la revisión de cómo funciona la justicia, muy pocos casos han podido llegar hasta este espacio. Lo más preocupante de todo esto es que no solamente son estas redes de tráfico que ven a Bolivia como un potencial, porque hace poco se denunció, por ejemplo, una red que operaba desde Argentina, hay redes que operan desde el Asia, porque pues los colmillos, la piel son muy atractivos para estas redes que lo comercializan. Pese a que
ley 700 establece que ninguna especie debe ser comercializada con ningún fin, incluyendo este fin de relacionado a los temas medicinales, ¿no? Consideramos urgente que se puedan modificar para sanciones más profundas, porque necesitamos que hayan castigos ejemplarizadores. Yo había conversado con el sector de animalistas y consideran, por la situación en la que estamos, que incluso debería repensarse las sanciones a 20 y 30 años para que nuestra fauna esté bien protegida, porque el Estado no tiene presencia efectiva, sobre todo en estas áreas protegidas. Y creo que ahí también tenemos que tener una evaluación muy profunda, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea la política de la oposición? Eliminar el Estado. El Estado no está presente hoy en la selva, el Estado no está presente en estas zonas que tienen mucho riesgo. Imagínense lo que significaría quitarle el poder al Estado para poder proteger a estas especies en peligro de extinción, ¿no? Otro de los elementos que están muy relacionados es el tema de la agroindustria. La agroindustria que está operando con la ampliación de la frontera agrícola, que provoca los incendios, y esto pues lo pueden verificar. Hace poco una red precisamente de animalistas y ambientalistas ha publicado un informe que se llama Fuego y Mercurio, donde da con mucha claridad qué es la empresa, la agroindustria, la empresa privada, las grandes inversiones las que están destruyendo el bosque, la selva y los animales. Necesitamos una política pública específica para este tema. Gracias a Jimena. 5 minutos. Voy a ir recordando a los participantes un minuto antes para que hagan y vayan también de alguna manera administrando el tiempo. Sanciones bajas, redes de tráfico, lo que plantea inicialmente Jimena, para poder entrar al análisis. Voy a hacer la palabra a Roberto Castro, candidato a primer diputado plurinominal de PDC. Por favor, Roberto, adelante. Muchísimas gracias, Delfín. Quiero saludar a todos los candidatos que están presentes, a todas las fuerzas políticas que se han hecho presentes, y quiero saludar a todos los presentes en sala y a la red de animales que hizo posible este encuentro, que es muy importante. Tenemos que dejar claro lo siguiente: el Estado no está en ningún lado, de entrada. No hay Estado. Como no hay Estado, la ley tampoco se puede aplicar como corresponde. Por otro lado, nosotros como personas, como seres humanos, somos responsables de todo el territorio nacional y de todo lo que en el territorio nacional se encuentra. Y hay que tener el mismo nivel de responsabilidad para con todo ello. Entonces, dentro de este contexto en específico, el tema de la ley 700 de la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato empieza por casa y empieza por educación. Lo que ha hecho esta red es elevar la conciencia y sacar la flor de piel respecto a las condiciones en cuales viven nuestros animales, empezando de nuestra casa. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad como seres humanos para con los animales como corresponde. Sí, ya hay una primera ley, que es la ley 700, que sacar una ley con esta conciencia es muy importante, que debe ser aplicada de manera correcta, porque así como no hay Estado, tampoco hay justicia. Y dentro de este contexto, más allá del partido que esté de gobierno, o que no esté, o que no haya Estado, nuestra responsabilidad empieza por la conciencia con los animales. Si somos conscientes con nosotros mismos, ¿cómo no lo vamos a hacer con los animales? Por supuesto que sí. Lamentablemente, la falta de recursos y la falta de concientización y educación ha llevado a que se generen maltratos que están completamente fuera de lugar. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que genera? Derecho a la protección del maltrato. O sea, es muy genérica en su contexto, pero es una base sobre la cual se debe seguir luchando. Genera principal
Derecho a la protección contra el maltrato, derecho a una vida libre de tortura y sufrimiento, derecho a la tenencia responsable, derecho a no ser usado con fines lucrativos crueles, derecho a la protección del Estado, derecho a ser definido legalmente. Esto es algo que yo voy sacando dentro de la ley porque en realidad es un decálogo de derechos, más que derechos específicos. Las sanciones establecidas, en eso sí concuerdo mucho, son las multas económicas, son las sanciones penales, es la pérdida de custodia del animal y es la clausura de espacios donde se cometen actos crueles. Van a notar que justamente las condiciones, el instinto de los animales, y vámonos a la ciudad, donde estamos ahora, ¿ya? Van a notar que las condiciones y el instinto de los animales se dan en condición a cómo el ser humano actúa a su alrededor, porque hemos afectado el espacio en el cual ellos habitan. Por lo tanto, están condicionados a nuestras conductas. Y si nuestras conductas no son apropiadas, no pueden esperar que las conductas de los animales sean apropiadas. Un minuto. Muchas gracias. Y dentro de este contexto, debo recalcar que dentro de esta ley hay ciertas oportunidades que también se nos ofrecen, que debemos aprovecharla. Como te digo, está coja, pero necesitamos aprovecharla. Tenemos que tomar esta plataforma para seguir especificando y para seguir en base a una conciencia de responsabilidad con los animales, seguir trabajando. Podemos tener educación y cultura, es lo primero. Y eso empieza por las personas. Esto se va a reflejar en los animales y vamos a tener una sociedad mucho más equilibrada y una sociedad mucho más responsable. Cooperación internacional, obviamente, posibilidad de acceso y financiamiento, existencia técnica y ONGs y organismos internacionales, alianzas con municipios, fomento de adopción y control poblacional, desarrollo normativo futuro. Muchas cosas ya se están haciendo, ¿no? Pero todavía de manera muy primigenia, todavía muy bajo. Hay que desarrollarlo más y está bien lo que se está haciendo. Y este foro es para eso, no son para los votos. Es para saber que hay conciencia de quienes que queremos trabajar por este país, por esta ciudad, por ustedes, es también por los animales que ustedes detentan, que todos detentamos, de la cual tenemos responsabilidad en todo el territorio. Muchas gracias. Gracias, no, está bien. Gracias a Roberto Castro, representante del PDC, hablando de su visión. Creo que ahí vamos agarrando unas concordancias también. Creo que las sanciones es un tema para el análisis y la reflexión. No hay Estado, no hay justicia y se requiere educación. Son algunos conceptos que ya se van viendo en este foro. Quiero decir a toda la gente que está viendo en todas las redes sociales y nos está siguiendo en este programa que estamos haciendo gracias a la unidad de toda la sociedad de personas que protegen a los animales. Esta ha sido una preocupación consensuada y no solamente en el departamento de Chuquisaca. Este es un primer ejercicio porque a nivel nacional seguramente se va a hacer también este análisis de lo que es la Ley 700. Voy a ceder la palabra ahora al candidato de APB Súmate, Pablo Arícega, a quien también le vamos a dar los 5 minutos. Gracias. Sí, bueno, muy buenos días. Agradecer por la invitación del FIN para poder compartir este foro. También quiero saludar a Cristian, que hacía uso de la palabra y nos daba la bienvenida. A todos los que son representantes, a doña Litsi también, que de mucho tiempo nos hemos encontrado acá para poder conversar, y bueno, a todos los que están siguiendo. En realidad nosotros a través de APB Súmate, queridos amigos del FIN y todos los que somos candidatos circunstancialmente el día de hoy, está claro que para nosotros primero que la presencia del Estado no es la única salida para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Referente al tema de animales, peor aún todavía. Porque excusarnos y decir que sin Estado estamos fregados y no podemos hacer nada, yo creo que estamos partiendo ya mal. Es un mal camino el que nos vamos a encauzar. Y hay que tomar en cuenta que hay muchos conceptos que no han sido definidos en esta ley 700, que es un avance, pero que tiene que ser modificada a la brevedad posible si queremos tener un buen andamiaje y queremos tener resultados de esta ley.
Cuando hablamos, por ejemplo, del término zoonosis, acá en nuestro municipio, sin ir lejos, tenemos un centro de zoonosis, ¿no? Y muchos piensan que la denominación del centro de zoonosis tendría que ver con el cuidado o con la reparación o con el tratamiento, y en su caso, que lo que vemos a espaldas, la eliminación de los animales. Y no es así. El término zoonosis tiene otra conceptualización que lamentablemente no ha sido desarrollada en la Ley 700. Nosotros estamos seguros que hay que incorporar un glosario de términos en la Ley 700 para que la gente pueda asumir y pueda comprender qué labores están cumpliendo ciertas reparticiones del Estado que a veces no las logramos identificar, ¿no? Por otra parte, nosotros estamos convencidos que hay que hacer una reforma a la Ley de Educación. Yo comparto que es la educación la que nos va a sacar adelante, pero tenemos que incorporar desde los más pequeños en su formación la ética animalista, la ética del cuidado del medio ambiente. Y estas materias hay que incorporarlas en la currícula si queremos que eduquemos a nuestros niños y el día de mañana sean respetuosos y amigables con el medio ambiente y también con el entorno de los animalitos. También estamos proponiendo en nuestro plan estructural la incorporación de lo que significa la zooterapia, que en algunos países del exterior sí se utiliza a menudo. La zooterapia es aquellos animalitos que los encontramos en la calle, por ejemplo, los canes, etcétera, en vez de estarlos destinando lamentablemente al biocidio por parte del Estado, lo que deberíamos hacer es más bien utilizar a estos animalitos para que podamos ayudar a las personas que tienen problemas cognitivos, que tienen problemas sociales, físicos, mentales, etcétera, para una terapia de recuperación de la persona y también del animal. Son prácticas que nosotros las queremos incorporar en la Ley 700 y que nos van a permitir tener un fin. Ya no vamos a estar desesperados en 2 semanas de querer sí o sí adoptar un cancito o un perrito o un gatito, sino vamos a estar buscando más bien a qué persona le ayudamos. Eso tiene que trabajar el Estado. ¿A qué ser humano le podemos dar este vínculo afectivo que le va a traducir en mejor desarrollo personal, inclusive como ser humano, ¿no? Nosotros también hemos hecho una división de qué tenemos que reformar en la Ley 700. Obviamente esto no está escrito en piedra, estamos acá en este foro para poder escuchar y ver qué más se podría hacer. Y estamos convencidos, por ejemplo, que un error que se ha cometido en la Ley 700 fue la derogación del artículo 9, que era la incorporación de los medios de comunicación para transmitir mensajes de responsabilidad social. Lo han derogado este artículo cuando era algo esencial para la comunicación a la gente en su formación educativa, y lo han hecho en otra ley que ni siquiera tiene relación de ser con este proyecto o con la ley 700. Entonces tenemos que pelear otra vez para que esté inserto este artículo que de alguna manera les obliga a los medios de comunicación a transmitir mensajes de socialización del cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestros animales. También estamos hablando de establecer la responsabilidad civil. En la Ley 700 solo hablamos del campo penal y nos olvidamos de los daños civiles que se pueden generar, del maltrato, del mal cuidado, de los daños a terceros, etcétera, que se puedan generar justamente por la desatención o por la omisión que tenemos los dueños, los propietarios de los animales que estamos bajo bajo nuestro cuidado, por decirlo así, ¿no? También estamos hablando de establecer atribuciones exclusivas de las ETAs. En la ley está muy genérico, te dice el nivel central coordinará con las entidades territoriales autónomas, pero no te dice qué van a hacer cada una de ellas. Entonces cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que puede. Tenemos que tener una determinación de atribuciones. Además, también nosotros vemos que hay que eliminar esta excepcionalidad de los biocidios tradicionales. Discúlpeme, para mí biocidio es biocidio. No porque sea una práctica tradicional ancestral voy a matar un animal y se va a diferenciar de lo que podemos hacer aquí en la ciudad. Para mí, en lo personal, mi criterio es que se debe eliminar los biocidios tradicionales. Y por último, solo decir que hay que tener también una especialización, sobre todo en el personal público que está haciendo las tramitaciones judiciales. En el IDIF debemos incorporar algún personal que sepa de lo que significa el biocidio. No podemos tratar al animalito como se trata también a los seres, a las personas humanas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pablo. Gracias, Pablo Arizaga, representante de APB Sumate en esta primera exposición. Criterios realmente importantes, implementar un nuevo glosario de términos, el tema de zooterapia nos parece que es central, y por supuesto el tema de educación, que no solamente los medios de comunicación, sino el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, tampoco cumple con ese objetivo de informar y orientar. Vamos a cerrar este primer ciclo de presentaciones
Doy la palabra a Cielo Berríos, ella es representante de la Alianza Libre. Lo mismo, 5 minutos, 1 minuto antes te comunico de tu tiempo. Gracias, por favor. Yo quiero empezar primero saludando a nuestros candidatos de las diferentes organizaciones políticas y a Delfín por organizar, y a los animalistas también de sociedades por organizar este evento que es tan importante. Generalmente se hace debate sobre crisis económicas y lo demás, pero no se le da la debida importancia a debates sobre crisis sociales como las que estamos pasando, que es en cierto punto la tenencia irresponsable de animales y el rol del Estado que no cumple en este caso. Yo quiero empezar citando al filósofo alemán Arthur, al decir que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Y esto también ha sido citado por nuestro candidato a presidencia, Tuto Quiroga. Y es cierto, hemos visto que se tiene la ley 700, que si bien habla sobre el maltrato a los animales, pero no abarca lo que es el tema de los animales callejeros, que es un riesgo no solo para ellos, sino para también la sociedad, y no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad. Tenemos también que Zoonosis no ha cumplido su rol, que es, en la propuesta de nuestro plan de gobierno, es que las instituciones realmente cumplan su rol y que se tenga gente capaz, gente por meritocracia en esas instituciones. ¿Quiénes están en Zoonosis? Están gente que simplemente por pega han entrado a un lugar donde ni siquiera tienen ese cariño a los animales, y es por eso que se han visto tantos temas de lo que es maltrato animal dentro de un centro que se tendría que luchar en contra del maltrato animal. Tenemos como propuestas también un control ético de la población animal, esto que incluye las esterilizaciones masivas para controlar la población de los animalitos, en especial callejeros. También tenemos el registro y un censo animal obligatorio, esto para tener un registro de cuántos animales callejeritos se tiene al año y por qué incrementa o si se va a disminuir, pero esto tiene que ir de la mano con el salvataje económico, porque ahorita no tenemos dinero para un censo animalista, entonces hay que tomar muy en cuenta eso. También se tiene esto de la adopción y hogares transitorios. Hay albergues que se han creado municipales que no cumplen su función, que se les han hecho sumamente lejos, no sé si para que la comunidad animalista o la gente interesada no vaya a visitar y no fiscalice este tema. Nosotros como autoridades, y yo me comprometo personalmente, si llegamos a ser autoridades ante el Parlamento, fiscalizar que realmente se cumplan estas instituciones que se tienen y el deber que se tiene. En este gobierno realmente no ha tomado importancia lo que es la educación en concientización, tanto al tema animalista como al tema ambiental. Es deplorable ver cómo cada año en cierta fecha realmente se realizan los chaqueos indiscriminados matando flora y fauna. Y la penalización es un chiste ante esta situación. Y es lo mismo con la ley 700, no se tiene una penalización clara hacia los animales. Es, como se dijo, 1 o 2 años, pero tampoco se clarifica cómo realmente, o sea, y en qué situaciones, más que todo en el tema de abandono, maltrato, y cuando se realizan estas denuncias no tenemos apoyo. Todas las autoridades que han entrado utilizan a los animales simplemente por ganar el voto de grandes sociedades de animales que son significativas, pero cuando llegan épocas de campaña estamos ahí dándoles esterilizaciones, comida, termina la campaña y todos se vuelven a olvidar. Y esto hablo de la experiencia de un animalista como mi persona. Toda mi vida desde niña he sido muy consciente del maltrato y el abandono del Estado ante esta situación. Y es importante tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Llevar gente que realmente se interese, y no solo para ganar votos, sino para hacer un cambio real desde el Estado, para protegerlos, tener sanciones reales y hacer realmente cumplir la función de estas organizaciones y funciones del Estado en cuanto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a Cielo Berríos, representante de la Alianza Libre. Es bueno escuchar que hay coincidencias que son muy prácticas y que están a la vista. El de incrementar las sanciones es un tema, sin duda la educación es otro,
La observación a zoonosis es también un tema que se plantea, el tema de educación, son temas que están ahí. Me gustaría que en los próximos 2 minutos cada uno de ellos pueda cerrar esta propuesta en función de estos temas para luego ya tener también algunas interrogantes, preguntas de varios sectores animalistas que están presentes acá para poder ir cerrando este foro. Me gustaría que vayamos precisando para todos qué hacemos para que se cumpla la ley. Me parece que es un tema importante. Profundizar en las esterilizaciones masivas y gratuitas, que me parece que es también central. Y también profundizar un poco, si bien muy puntual, es si estas sanciones que deberían incrementarse se animarían a decir de a cuánto, digamos, ¿no? Porque se habla de un biocidio que tiene 2 a 5 años, se habla del maltrato que se tiene plazos, y pudiéramos también precisar aquello. Entonces, los próximos 2 minutos me gustaría que se vayan hablando de estos temas, por favor, para ir cerrando esto, pero creo que los temas están ahí claros sobre la mesa y la importancia de modificar la ley 700. Jimena, por favor, dos minutos para que podamos escuchar. Me parece importante que hablemos también desde el punto que planteaban los compañeros, ¿quiénes somos, no? Soy una persona activista que apuesta por la vida y el cuidado colectivo de la vida. Tengo 5 mascotas adoptadas, todas ellas de la calle. También considero que el tema de la educación es fundamental, es por eso que cuando mi hija terminó el colegio, yo la mandé a trabajar a una reserva para que vea cuál es la problemática real y profunda de la trata y tráfico de animales silvestres. Todo esto me ha permitido ver que resolver la situación crítica de los animales no está relacionado solamente a modificar las instituciones como zoonosis. Tenemos una problemática profunda que es lo que hoy se está debatiendo en las mesas de debates de los presidentes, el modelo económico que tenemos. El modelo económico que plantean los sectores opositores es un modelo económico extractivista, minero, que destruye los ríos, destruye los pueblos indígenas, fomenta la trata, tráfico de animales, de personas, incrementa la violencia. El modelo de la agroindustria, vean cuáles son los principales debates sobre el tema económico, ampliar la frontera agrícola, ingresar agroquímicos y de los peores a nuestro país para que tenga un efecto directo en nuestra flora y en nuestra fauna. Por supuesto que esa es la raíz del problema que afecta a la condición de los animales y de los seres vivos. Yo provengo del bloque social popular, ese bloque social popular que en el 2006 promovió una constitución política del Estado histórica en nuestro país, porque por primera vez se reconoció a la tierra como sujeta de derechos y a los animales como sujetos de derechos. Efectivamente no se ha profundizado ese tema por muchos elementos que hay que ser bastante críticos, pero sin duda es la única respuesta. Porque aquí mis compañeros decían, no hay Estado, exacto, no hay Estado, pero la propuesta de la oposición es desmantelar el Estado. Imagínense, sin Estado, ¿quién hace cumplir la ley 700 que se va a fortalecer con educación, con medios de comunicación? Porque ni la educación, ni la justicia, ni el tema económico se resuelven con una presencia fuerte del Estado, y eso no lo estoy diciendo solamente desde la experiencia de Bolivia. Vean aquellos países que tienen políticas públicas progresistas para los animales, para las personas, para el cuidado de la vida. No son países que apuestan a esta mirada altamente capitalista para el cuidado de su fauna, de su naturaleza. Hay que ver la profundidad del caso, ¿no? Necesitamos una presencia fuerte del Estado, inversión de recursos en temas estratégicos como la educación, que sea efectivo y que no sea solo un discurso, porque hoy la crisis de la trata de tráfico de animales, el abandono de los animales domésticos está generando otro problema más grande, que es, por ejemplo, los problemas de salud, en el tema de la salud, los casos de rabia canina, las enfermedades que tenemos, la pandemia que hemos vivido en el mundo. Muchas gracias
A Jimena, yo sé que el tiempo es muy corto, pero le voy a pedir por favor que vayan optimizando el mismo, nada más. Para Roberto lo mismo, ¿cómo hacemos que se cumpla la ley y estas observaciones que se han hecho para ir cerrando la participación? Perfecto. Interesante decir, los de la oposición con su partido no es parte del gobierno. Empezaremos por eso. ¿Ya? Entonces, dentro de ese contexto, primero, la ley 700 no será efectiva si sigue dependiendo del gobierno central. Aplicarla desde la Agenda 50-50 establecido por Rodrigo Paz, PDC y Edman Lara, el capitán Edman Lara, ¿ya? Transforma un mandato legal en una política pública viva. Es decir, que los municipios van a recibir mayores presupuestos, porque el 50% de lo que se produzca se queda acá. Aquí hay un problema que tiene dos bases fundamentales: la educación y el dinero para ejecutarla también, no solamente en temas de educación o de prevención, sino también para poder hacer cumplir la ley en toda la extensión que esta rige. Y a partir de esto poder establecer, porque estamos aquí, porque vamos a ser honestos, no hay recursos para para generar difusión de conciencia con los animales. No tenemos recursos, no hay plata. ¿No? La Agenda 50-50 va a permitir tener a los municipios este dinero para que, con control de ustedes, por eso se dice, no puede depender del Estado central, tiene que venir a los municipios, con la Agenda 50-50 va a venir, y además con control justamente de este espíritu que representan ustedes, que es la esencia misma del espíritu del cuidado en contra del maltrato de los animales, ¿ya? Porque no pueden dejar de existir, no pueden y no deben, no lo hagan nunca. Hay que mantener, por si no se mantiene, el Estado va a absorber todo eso. Eso nos ha llevado 20 años de desgracia. Por eso el Estado tiene que tener sus límites. Y por eso es la conciencia de la gente que está reflejada en este tipo de foros y sobre todo en las participaciones activas que tienen ustedes casi todos los fines de semana, les puedo asegurar, ¿ya? Es que podemos, por lo menos de manera meridiana para abajo, mantener cierta dignidad para con nuestra responsabilidad que son los animales. Entonces, gracias. Y a partir entonces de esta Agenda 50-50 vamos a tener los recursos de los cuales también podemos ir generando más. Y les digo, podemos, sí, todos tenemos animales en casa, todos intentamos tratarlos lo mejor posible. A todos también se nos mueren. Duele. Y es esta conciencia que nos lleva a ver cómo los otros que maltratan a sus animales pueden ser así de inconscientes. Entonces, dentro de esta base sí podemos trabajar una mejor podemos operativizar de manera mejor teniendo estos recursos a través de la agenda para que tengamos mejores resultados, que no va a ser mañana, va a ser de aquí hacia adelante, no 3, 4 años que vamos a ir trabajando, pero hay que seguir, no flaqueen en la lucha. Muchas gracias a Roberto Castro. Voy a ceder la palabra a Pablo Arizaga, cumplimiento de la ley. Sí, sin duda, el maltrato animal con la ley 700 se convierte en un delito, pero hay algo más para poder hablar. Sin duda, los perros en la calle, ya lo plantearon aquí, es un tema de salud pública y que no se lo está abordando de manera correcta. También son estos temas que vayamos abordando y vayamos cerrándolo también. ¿Sí? Pablo. La ley, nosotros que hemos sido formados en el área jurídica, se cumple por la efectividad que tienen los tribunales de justicia. No se cumple porque el Estado sea más grande o porque tengas mayor personal o porque tengas más plataformas de cumplimiento de la ley. Es por la efectividad que se tiene de la respuesta, de la oportunidad que dan los sistemas de justicia, ¿no? Ahora bien, yo comparto un criterio que decíamos inicialmente, querido Delfín, que la ley 700 es un avance, pero para mí se ha quedado floja en lo que significa la atención directa. Entonces, ¿cómo puedo pedir el cumplimiento de una ley? Porque de todo lo que hemos hablado en esta oportunidad, en este foro, un 10% está en la ley 700. Todas estas nuevas iniciativas son las que más bien queremos incorporar para recién buscar el cumplimiento de la ley. Porque si en este momento me enfoco en decir, solo quiero cumplir la ley 700, estoy hablando del campo penal, nada más. Eso es lo que tiene lamentablemente solo la ley 700.
Por eso es que este foro tiene que alimentar y nutrir de qué cosas vamos a incorporar, el tema de los animales callejeros, el tema de la respuesta que se tiene que dar en los centros de albergues, en las diferentes entidades territoriales autónomas, etcétera, y fortalecerla, por decirlo vulgarmente, darle músculo a la ley 700. Hoy en día la ley 700 solo está ceñida en el campo penal. Por eso es que nosotros nos atrevemos a decir, hablaremos de reformar la ley primero, y una vez tengamos reformada la ley, vayamos a buscar su aplicación íntegra de este instrumento de defensa de los animales. Porque de lo contrario, si me voy solo con la idea hoy de decir vamos a cumplir la ley, bueno, está bien, estamos obligados, si es que Dios quiere, el día de mañana somos autoridades circunstanciales, estaremos obligados a hacerlo, pero eso no va a garantizar en ningún punto de vista que la ley se vaya a aplicar con su integralidad. Por eso, yo creo que la línea, desde APB Sumate, lo primero, reformaremos nuestra ley, haremos una ley más grande, más gruesa, más musculosa y más íntegra con los animales, y el segundo paso, que seguro que tenemos que hacer un compromiso para que esta ley a la brevedad posible sea de estricto cumplimiento. Eso es todo, querido Delfín. Muchas gracias. Gracias a Pablo Ariza, representante de APB Sumate, y cerramos también este ciclo con Cielo Berríos, representante de Alianza Libre. Por favor, Cielo. Bueno, es muy cierto que realmente el Estado no tiene esta participación y que se tiene que reformar la ley 700. Se tienen que incorporar muchos asuntos y en especial este tema de los callejeritos. Y otra propuesta que se tiene desde la línea del Libre es que se implemente en la malla curricular de las escuelas lo que es la capacitación sobre el cuidado de los animales y también del medio ambiente, que es lo más importante. Hay que educarlos a los niños desde el inicial, porque solo así ellos van a crecer en un ambiente donde para ellos va a ser totalmente normal y lo correcto tratar como se debe a los animales y al medio ambiente, cuidar de los seres vivos. Es muy importante eso, pero también es muy importante llamar la atención a aquellos partidos políticos que solo utilizan a los animales como escalera, ¿no? Entonces me sorprende que aquí no esté el partido político que más lo ha utilizado, pero hay que ser coherentes con lo que hacemos y no solo por un momento, sino como nosotros como futuros legisladores tenemos que fortalecer esta ley, pero también tenemos que hacerla cumplir. Es nuestro deber fiscalizar que todas estas propuestas, que toda esta ley, las prohibiciones, los deberes, los objetivos se cumplan. Y también lo que es de, ¿por qué no en estos centros que se han hecho ya de acogida de animales, que son del municipio, mandar a nuestros egresados de, por ejemplo, de las carreras de veterinaria, que sea como una ley o una propuesta, mandarlos a que puedan hacer ahí sus prácticas y brindar también ese apoyo social a los más necesitados, ¿no? Y también generar los impuestos a la tenencia de animales, para que así no sea tan sencillo que una persona adopte un animal y se le sea fácil también abandonarlo. Eso, muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a dar la palabra a representantes animalistas para que puedan hacer las consultas también. Sin embargo, reiterar, hay conciencia, está claro que debemos fortalecer y por lo tanto reformar la ley, ¿no? Hay que reformar la ley. Se deben implementar sanciones, se debe ver el tema de la educación, se debe ver el tema de presupuestos institucionales. Alguien ha dicho por ahí, es importante, la ley se cumple a través de la ejecución de los tribunales de justicia. Hay jueces que no están conscientes y capacitados en el tema de la ley 700, o por lo menos no lo ven como importante, al igual que el Ministerio Público. Entonces ha sido en su momento muy difícil que el Ministerio Público pueda aceptar alguna denuncia porque no había un fiscal de materia. Hoy creo que ya lo hay, pero necesitamos implementar aquello también. Son algunos de los temas que se han hablado acá y nos parece importante. Queremos reiterar una vez más que el compromiso son de las agrupaciones,
y en la eventualidad de que tengan representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional se pueda apoyar y se pueda refrendar estos criterios que nos parecen que son muy interesantes. Tenemos la pregunta, por favor, de... He estado muy atento a todas sus propuestas que tienen cada uno. Creo que esto va a hacer que la sociedad boliviana llegue a despertar. Sucre está lanzando su propuesta como una vez se hizo. Yo no sé si todos ustedes saben cómo ha nacido la ley 700, el por qué y cómo. Si no lo saben, se los voy a hacer recuerdo. La ley 700 nace gracias a al sacrificio de un animalito en la ciudad de Cochabamba, cuando lo han ahorcado y le han tirado piedras en su cabecita. De esa manera la población ha estado tan indignada en toda Bolivia que se ha levantado, ha despertado Bolivia al sacrificio de ese pobre animalito. Se han viajado delegaciones de todas partes de Bolivia a la ciudad de La Paz, donde han estado luchando y peleando, y de alguna manera se ha obligado al gobierno que nazca esta ley. Lamentablemente, al nacer esta ley no ha habido los mecanismos de lucha. Muchas veces hemos ido con denuncias a la fiscalía. La fiscalía no nos hacía caso, porque no había un fiscal, no conocían la materia, no sabían. Lo mismo en la policía. Hemos pedido auxilio, policía, nadie nos ha hecho caso. Lamentablemente los animales nos hemos quedado una vez más sin ayuda y sin voz. Cuando los perritos sufrían, nosotros éramos su voz, pero nos han quitado esa voz. Ahora se ha avanzado un poco, pero lamentablemente no tenemos fiscales. Debería haber fiscales totalmente adecuados a lo que es animales. Y no solo animales, al medio ambiente, que las leyes sean totalmente severas. Lamentablemente están matando animales y nadie hace nada, lo van escondiendo. El biocidio, ha habido un biocidio totalmente grande aquí en Sucre y nadie hace nada. La alcaldía o los municipios hacen prevalecer sus normativas ante una ley nacional. ¿Dónde están? ¿Dónde están los políticos que a veces dicen algo y no lo han hecho? Yo quiero que se comprometan todos ustedes, porque todos los animalistas hemos decidido que desde la cuna libertaria que es Sucre, vamos a hacer un congreso a nivel nacional, donde van a estar todos los animalistas y lobos solitarios, donde les vamos a presentar un nuevo proyecto adecuado a sus propuestas de lo que están diciendo, pero queremos que se cumpla, no queremos más mentiras. Queremos que de una vez por todas Bolivia sea el ejemplo a nivel Sudamérica. Hay muchos países que han logrado cero animales, cero maltrato en las calles. ¿Por qué no podemos ser nosotros lo mismo? Y lo que yo les pido, por favor, es que cambien. Van a estar en sus manos el poder de cambiar. Es absurdo que quemen. ¿Dónde está la ley del biocidio cuando están quemando hectáreas y la multa es un boliviano? ¿Dónde están todos esos pobres animales salvajes que han muerto? ¿Dónde está la ley que apoya? Actualmente están queriendo este gobierno agarrar y nuevamente que se queme el chaqueo y el jaguar que está en extinción. Ustedes tienen ahora la oportunidad de cambiar y que Bolivia cambie y que todos los animalistas los apoyemos a uno de ustedes. No somos pocos, somos miles. Gracias a Dios, la nueva sociedad que ha nacido ahora, estas generaciones, aman y cuidan a los animales. Y lo que ustedes decidan y hagan va a ser para que las generaciones futuras puedan cambiar. Se les pide y se les compromete a todos ustedes que cuando sean autoridades cambien todo esto, por favor. Gracias. Gracias a Cristian, más que una pregunta, sino una reflexión y comentario que también se lo puede hacer. Muy buenos días, Delfín, a todos los panelistas y a todas las personas que aquí están presentes. Habla el candidato a primer senador por el departamento de Chuquisaca de PDC. Quería hacer algunos conceptos que me parece importante que debería tomarse en cuenta. Uno, el animal o el perro es considerado un ser vivo de acuerdo a la ley 700 y creo que se ha omitido ese concepto. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este elemento? Porque a partir de ahí permite hacer un análisis más profundo de otro concepto que va también
unido o vinculado a este elemento, que es el tema de los perros callejeros, concepto que no es correcto, porque lo que se debe emplear son perros abandonados, ¿ya? A raíz de eso, los perros abandonados han sufrido mucho tiempo y también va a otro elemento, el biocidio. El biocidio, el biocidio es un concepto que se vincula con la salud, transmisión de enfermedades del animal hacia el hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos plantear en este foro? Bajo ese análisis, esos elementos, ver cómo nosotros contribuimos para evitar que los perros abandonados sean maltratados en las calles, cuál es la causa por la cual estos perros están abandonados en la calle y por qué hay gran cantidad de perros abandonados. Y además, no solamente eso, sino como se trata de un problema de salud pública, las heces fecales de los animales, de los perros abandonados, están trayendo problemas a la salud de la población. Entonces, como vemos, este concepto va más allá y es un análisis más profundo. Nosotros en realidad lo que estamos proponiendo es fortalecer la educación, pero una educación con mayor respeto, porque los seres humanos debemos crear conciencia también de que estos otros seres vivos son importantes en nuestra sociedad y aportan inmensamente alegría, dan también en otros países desarrollados, sirven inclusive de vista para aquellas personas discapacitadas. Esos elementos no se toman en cuenta. ¿Por qué son importantes los animales aquí? Entonces, para hacer un mejor control de los perros abandonados, se requiere una serie de medidas sanitarias, comenzando desde la salud, desde la vacunación. Hay que evitar la proliferación de estos animales. ¿Y por qué fueron abandonados? ¿Y de qué surge la agresión que estos perros hacen hacia los seres humanos? Es simplemente una reacción natural por el cual lo hacen ellos para sobrevivir en este marco donde ellos viven. Por eso hay gran cantidad de animales que están abandonados y en el cual requiere de urgente atención por parte de nuestras autoridades. Muchas gracias. Aquí va la pregunta, por favor. Sí, tal vez sí, el tiempo nada más. Valía la pena hacer esta clase de explicaciones, me parece. ¿Qué medidas se pueden tomar para ver la posibilidad de ver menos perros abandonados en la calle? Perfecto, gracias. Ahí está la pregunta, me imagino que la van a responder también. Seguimos con pregunta, comentario, reflexión. Por favor, les pedimos un minuto, si fuera, voy a lamentar tener que cortar por el tema del tiempo, se nos va agotando. Gracias, adelante por favor. Perfecto, esto va más como una pregunta. Tocar el tema de los animales es una situación muy delicada, porque se sabe que los animales son la población más vulnerable. Y ahora aquí, ¿quiénes son los que protegen más a los animales o defienden sus derechos? Somos los activistas, los voluntarios, los proteccionistas, las organizaciones sociales protectoras. Pero ninguno de los candidatos como tal tiene la propuesta de incluirnos en sus planes, o bueno, por lo menos no lo han referido. Aquí viene la pregunta: ¿cómo piensan incluir a las organizaciones animalistas en la fiscalización y ejecución de las políticas públicas, evitando que se nos excluya y se nos mande a procesos como hasta actualmente se nos hace, ¿no? Por defender a los animales, muchos tenemos procesos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se debe hacer para incluir a las organizaciones animalistas? Una última pregunta, por favor. Preguntas más allá, si fuera una pregunta, gracias, adelante. Sí, buenos días. Primero un saludo a todos los organizadores del evento. Creo que es una iniciativa muy positiva y muy constructiva, sobre todo para el beneficio de los animales. Una pregunta concreta que es si tendrían que resumir las propuestas en términos prácticos, ¿cómo se podría mejorar la situación de los animales domésticos, que creo que es donde más se visibiliza también la situación negativa que ellos sufren, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias, muy amable. Entonces, voy a, Litsi, ¿alguna pregunta? Adelante, por favor. Esto se ha organizado con la
con la exclusiva intención de mejorar el trato que se tiene que dar a los animales, no solo en Sucre, sino en todo nuestro país. Lamentablemente, Sucre creo que es el que más choca con los problemas que tenemos, porque solamente hay quejas y quejas de parte incluso de las autoridades, pero no hay soluciones. Lamentablemente, Sucre estamos sufriendo el brutal atrevimiento de las autoridades, el abuso, atropello contra los perritos callejeros, que lamentablemente solamente se abocan a tratar de lastimarlos, capturarlos, incluso matarlos, pero lamentablemente no hay una solución. Nosotros, como animalistas, eternamente hemos estado proponiendo, indicando que se haga políticas de solución de parte de las autoridades. También hemos sugerido, pero no nos han escuchado hasta el momento. Por eso es que nosotros estamos recurriendo a los candidatos que nos escuchen, que se pongan en nuestros zapatos, porque también los animales son seres vivos, son seres que sienten igual que nosotros, pero sí les falta hablar. Entonces es por eso esta inquietud que hemos tenido y queremos que todos los animalistas no nos hagamos ninguna diferencia, nos unamos a esta causa todos, con una sola voz, hagamos respetar a nuestros animales y luchemos por sus derechos, porque necesitamos eso. No tenemos un arma y la ley 700 es ambigua, tiene muchos vacíos. Lamentablemente hay gente que lastima, que muchas veces viola a los animalitos, los mata, los atropella. Hay un montón de barbaridades que hacen contra los animales, pero lamentablemente nuestras autoridades, muchos de los jueces, incluso los fiscales, no les interesa mucho. Hemos estado en Sucre, actualmente siguen siendo los atropellos por el bicentenario, los animales están siendo barridos, como se dice vulgarmente, pero ¿acaso no podían haber hecho otras soluciones? Cuando nosotros hemos propuesto esterilizaciones masivas, hemos propuesto censo de todos los animales de Sucre y ¿por qué no de Bolivia? Se tiene que buscar educación, sensibilización a nuestra población, a nuestros niños en las escuelas, hacerles conocer que los animales tienen derechos, que hay que respetarlos, como en otros países desarrollados, donde un perro encadenado tiene 2 años de cárcel. Un ejemplo les digo. Pero aquí todos hacen lo que mejor les parece con nuestros animales. ¿Y quién? Cuando reclamamos nosotros somos agredidos. Cuando nosotros hemos encontrado en zoonosis el año pasado en abril, el 22 de abril, tantos perros muertos congelados en un freezer llenos, amordazados de pies y hocico. Y por reclamar hemos sido demandados, personalmente con mis compañeras, hemos sido demandadas por allanamiento a zoonosis. Había sido un delito ser animalista, defender a los animales, pero no importa. Porque ellos piensan cerrarnos la boca con demandas. No, nosotros tenemos una convicción, ese amor por ellos y vamos a seguir peleando hasta que los animales tienen que ser respetados y por eso acudimos a ustedes. Por favor, tienen que apoyarnos a hacer una ley como corresponde para defender a los animales, porque los animales también tienen derecho y ellos tienen derecho a vivir felices junto a sus casas, a sus hogares, y tiene que haber soluciones, no matanza, basta de biocidio, porque tampoco hay justicia para eso. Muchas gracias. Una última preguntita, por favor. Quiero hacer adelante, una consulta. por favor. Bueno, he escuchado una intervención que me pareció muy interesante, bueno, 2 en realidad, que yo quiero consultar. Una es cómo piensan trabajar en coordinación o con el apoyo tal vez de las alcaldías o gobernaciones para poder respetar el derecho de nuestros animales. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo lo harían? Y también una de las propuestas que escuché es de poder tomar en cuenta a los animales como animales de apoyo emocional, que realmente me parece una excelente idea. Sabemos que los animales son seres puros y ellos realmente vienen aquí solamente para ayudarnos en realidad. Entonces, esas 2 preguntas, por favor. Quiero darles una muy buena noticia antes de para que den respuesta a nuestros participantes candidatos. SAMI es una organización que va a donar 500 esterilizaciones gratuitas. Fuerte el aplauso, por favor, para la organización SAMI.
Este tema lo vamos a coordinar, se hará después de las elecciones para ver la población, cómo estos grupos animalistas, nos vamos a mover también para ver cómo van a ser estas esterilizaciones, pero son 500 gratuitas, porque se ha hablado de los perros abandonados, los perros en situación de calle, si ustedes quieren, un problema de salud pública, y la esterilización es realmente importante, y además llamar a la conciencia de quienes tienen sus cachorros, tienen los perritos, los gatos, etc. Preguntas. Buena noticia, de verdad, muchas gracias. Y es más, gracias. Les voy a pedir si podemos duplicar a otras 500 con la participación de ustedes. Voy a pedir un fuerte aplauso a los candidatos, ojalá se pueda hacer eso, ¿sí? Claro, si podemos llegar entre todos a 1000 esterilizaciones, si podemos llegar a mucho más, mucho mejor. A ver, por el tiempo voy a dividir a cada uno de ellos a una pregunta. ¿De acuerdo? Se ha hablado de la inclusión a las organizaciones animalistas. A nivel educativo, distinguido público, existe un congreso donde se define lo que es la malla curricular, pero este congreso llama no solamente a profesores y estudiantes, sino que también se convoca a actores de la sociedad civil, por ejemplo, personalidades destacadas en el ámbito educativo. Se convoca también a confederaciones de estudiantes, se convoca a la confederación de profesores del área urbana, del área rural. En ese sentido, siguiendo ese mismo ejemplo que tiene el espíritu de la ley Avelino Signani, podríamos generar lo mismo, un congreso donde se defina justamente el futuro del bienestar animal. Como sabemos muy bien, a partir de 2015, nosotros tenemos esta ley 700 que nos mencionaba muy bien el hermano acá, y esta ley tiene un sentido de preservación significativo para todos nuestros animales, ya que en una visión antropocentrista nosotros hemos construido una sociedad para los humanos, dejando de lado a los otros seres vivos. En ese sentido, sería interesante que se genere un congreso anual donde no solamente participen, por ejemplo, legisladores, sino que también se integre a la sociedad civil, se integren a las organizaciones que están abocadas a este ámbito en la defensa de los animales, como son los animalistas. En ese sentido, la propuesta concreta sería un congreso anual donde se haga una evaluación y se presente una propuesta en base a la situación real de los animales en Bolivia. Mi nombre es Diego Cuellar y yo soy candidato a segundo senador por Alianza Popular. En ese sentido, esa sería la respuesta de la señorita Victoria. Muchas gracias. Me gustaría que tú respondas, sí, cada uno va a tener una pregunta, pero me gustaría que insistamos en esto. ¿Cómo incluimos a las organizaciones animalistas en la ley? Creo que es importante también mostrar quiénes somos nosotros, ¿no? Yo soy una joven que desde muy pequeña ha luchado por esto. Con mis propios recursos he ayudado, sin contar a cuántos animales, realmente ya ni me acuerdo. Con nuestros propios recursos, porque realmente no hay apoyo y todos los animalistas no me van a dejar mentir. Yo quisiera estar ahí abajo también con ustedes porque pertenezco a ustedes. Somos independientes. Con nuestro dinero del mes nosotros pagamos una curación, pagamos una esterilización, lo que sea. Encontramos un animalito en la calle y no podemos dejarlo ahí sin, ser indiferentes a la situación. Entonces, en ese sentido, ya se nos está empezando a tomar en cuenta. Hablo por mi persona. ¿Cómo hemos entrado nosotros al Parlamento? Bueno, a candidatear por el Parlamento, ¿no? Porque tenemos que ser tomados en cuenta y ser la voz de ellos. Entonces, yo como candidata a la circunscripción número 2, es mi deber realmente trabajar con los que son mis compañeros de lucha, que son ustedes, que son compañeros que luchamos todo el tiempo en contra del abandono de los animales y en contra del maltrato animal. Y lo vamos a hacer, yo me comprometo a eso, que es, estando una vez en el Parlamento, podamos siempre tener reuniones con ustedes, incluirlos en las decisiones y que también ustedes puedan formar parte de eso. No es solo que yo como persona y animalista sé todo lo que pasa, no. Nuestro deber es escucharlos y trabajar con ustedes en todo sentido, para incluso la reformulación de la ley 700, todos conocemos el aspecto y más que todo nosotros los animalistas conocemos en qué se tiene que mejorar, por qué y para qué. Y también mi función va a ser fiscalizar que esto realmente se cambie, ¿no? Y que funcione en todos los aspectos del Estado.
Con Tuto Quiroga se quiere el 62% de nuestros impuestos se queden en nuestro departamento. Y con ese presupuesto se van a poder hacer muchas cosas más en función a lo que se necesitan, los más necesitados, que en este caso son los más abandonados, nuestros animalitos. Y eso se va a querer, se los va a incluir, se los va a tomar en cuenta, como se había mencionado también, juntándolos a todos, ¿no?, en un congreso. Pero también sus decisiones van a ser muy tomadas en cuenta, porque sé lo que es no ser escuchado en el tema animalista. Bueno, creo que hay inquietud de cómo incorporar a las organizaciones animalistas, la pregunta, ¿no es cierto? Y Pablo Barízaga también quiere intervenir con ese tema. Adelante. Bueno, decir que en realidad nosotros estamos tomando y estamos anunciando las medidas físicas que queremos asumir. No lo podemos hacer desde el gobierno nacional, por cierto, porque no es nuestra competencia. Eso hay que sabernos ordenar. Por eso nosotros hemos hablado de una nueva redistribución competencial, donde justamente los gobiernos municipales, los gobiernos locales puedan tener ciertas obligaciones que no están insertas en la ley 700. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, que la primera tarea es reformular la ley, y hay que tomar medidas como son, por ejemplo, y voy de la mano de la pregunta que nos decía nuestra amiga de la familia animalista, ¿cómo vamos a implementar la zooterapia que estamos proponiendo, ¿no? La zooterapia la tenemos que hacer a través de programas municipales, y los programas municipales tienen que ver justamente con el actuar de las entidades territoriales autónomas con presupuesto. Ahora, si hacemos un paréntesis rápido en el presupuesto, nosotros en Súmate no les vamos a dar un porcentaje de 50-50, ni 72-28, ni ningún número, por una razón obvia. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra propuesta económica estamos hablando de bajar impuestos, y si lo bajo impuestos el día de hoy, y te hablo hoy día del 50-50, nada raro que acabe con la misma cantidad de recursos, porque voy a bajar mi capacidad fiscal. Entonces, si yo me estoy poniendo límites, no tiene sentido que les ponga también un panorama de unos recursos que ya no los voy a percibir. Lo mejor es decir que vamos a cumplir nosotros con la parte presupuestaria de estos programas, como el de zooterapia, que lo vamos a garantizar en la ley 700 que vamos a reformar. Y por último, decirles a las instituciones, si hay un problema de reconocimiento, no es porque no esté en la ley, querido Delfín. Hay en la ley 700 la determinación de la participación y control social. Lamentablemente el problema es que las autoridades no lo hacen, no dan cumplimiento a la ley. Ese es el problema, porque después en la ley 700 están plenamente reconocidas todas las organizaciones, instituciones, plataformas, etcétera, para que participen desde la formulación del presupuesto, acabando en la participación de políticas públicas. Eso es todo, querido Rey. Bueno, vamos cerrando. Una pregunta que se ha hecho: ¿cuál sería el nivel de coordinación con las alcaldías, los municipios, para que esto tenga efectividad también? Y por ahí un entrenamiento para los animalitos de apoyo y respaldo. Jimena, si pudiéramos hablar del tema. Gracias. Nuevamente, quiero que me conozcan, soy Jimena Villalta, activista por la vida, por el cuidado de la vida, el cuidado colectivo de la vida. Es por eso que creo que pues tiene que cuidarse no solamente a las personas, la naturaleza y los animales. He estado en espacios de mediación de conflicto y muy de cerca la conflictividad del sector animalista con la municipalidad, y tengo que decirles, la alcaldía, la gobernación no tiene la capacidad, porque además hay gente que no está comprometida con el tema y no tiene una visión sobre cómo se tiene que trabajar con este tema. Necesitamos un consejo departamental, municipal, que sea con estas personas que tienen alta especialidad y que son parte de estos colectivos de los animales, pero también no podemos hacer ningún cambio si no empezamos desde la casa, ¿no? Sucre tendría que ser puntal y el ejemplo de hacer esas transformaciones, así que hoy quiero comprometer a todos ellos, porque como les digo, no soy una persona política partidaria, soy una persona activista y no tengo la expectativa de llegar a estos espacios para poder ganar un salario, sino más bien para transformar. A mí me parece muy vergonzoso que un senador, un diputado pueda ganar por sobre los 20.000 bolivianos en un momento de crisis. ¿Por qué no firmamos un compromiso real aquí, que de nuestro salario ingrese 3.000 bolivianos mensuales todos los años que trabajemos, los 5 años para esterilizaciones y para campañas de comunicación que se ejecuten en el municipio? Hay franjas de seguridad, sí, franja de seguridad de senadores. Aquí yo le invito al compañero
Pablo Arízaga, que sé que es una persona muy solidaria, también a ti, compañera, que por ahí incidas en tu primer senador, aquí a mi compañero también, que firmemos hoy aquí un compromiso, Litsi, Cristian, quienes están aquí, firmemos un compromiso para poder dar de nuestro salario 3.000 bolivianos mensuales para que sean invertidos en el municipio y puedan ser puntal de acción, sobre todo colectiva, con los animales, porque necesitamos políticas preventivas y esterilización como temas urgentes, lo sé, porque he trabajado de cerca con las organizaciones y gestionar recursos es realmente terrible. Vemos a los compañeros que están caminando en las calles, haciendo colectas, kermeses, pero nosotros tenemos la posibilidad, si somos autoridades, de poner pues de nuestra parte y hacerlo efectivo, así que les invito por favor a que puedan redactar el compromiso, lo firmemos, quienes realmente estemos comprometidos para que esto sea sostenible, porque si no, ¿cuándo? Si no, todo es discurso, ¿no? Gracias. Conclusiones, vamos a reformar, replantear la ley 700, está absolutamente claro. Con los temas que se han planteado aquí, con el tema de educación, presupuestos, el tema de esterilizaciones, habrá que meter vacuna, nuevo glosario, implementar las penas, sanciones, hacer que las autoridades cumplan la ley, coordinar, en fin, todos estos criterios creo que se resumen en un gran aporte de este foro. Y yo quiero felicitar también a todos quienes conforman y se me incluye también en esto, agradezco para que podamos ir trabajando a partir de ahora cosas. Dos compromisos. El primero, que Jimena ha planteado de un monto económico, en el caso de ser elegidos, se comprometan para que eso vaya para el tema de esterilizaciones gratuitas y por ahí tal vez vacunación u otras cosas, ¿no? Me parece que eso es importante una vez que lleguen. Y el segundo es, no hay que esperar a que lleguen. Estamos anunciando 500 esterilizaciones gratuitas gracias a SAMI y quisiéramos que hoy se comprometan mínimamente ellos, aquí nos puedan hacer llegar 100, no, si se puede más, mucho mejor para llegar a más, pero mínimamente unas 100 esterilizaciones gratuitas para que pueda llegar. Yo quisiera que cada uno de ustedes también se comprometa acá con la gente de sus partidos, puedan hacer una campaña para que juntos también, después de las elecciones, lancemos esta campaña, ojalá con alrededor de 1.000 esterilizaciones gratuitas aquí en la ciudad de Sucre. Un fuerte aplauso, por favor, por el compromiso. Cielo, gracias. Roberto, terminamos. Gracias, Pablo, Jimena, Litsi, por favor. Litsi, ¿quiere...? También decirles que gracias a esta actividad, agradecerle al doctor Gutiérrez, que gracias a su empresa, también quisiera, muy aparte de las esterilizaciones, también se está haciendo ecografías y radiografías gratuitas para animalitos desprotegidos. Quiero eso aclarar, que mucha gente a veces cuesta, por lo menos 100 pesos, ahora ha subido más, entonces es importante que la gente tome en cuenta y que esto es una gran ayuda para nosotros, incluso para los perritos que rescatamos. Entonces yo quisiera agradecer, un aplauso grande para el doctor y toda su familia. Que se ha hecho un esfuerzo enorme, gracias a muchos sacrificios, se ha conseguido comprar un terreno relativamente grande, donde ya vamos a empezar con nuestro lanzamiento de campaña para recolección de material, y quisiéramos también que todas las personas que están mirando, están presentes, y las futuras autoridades nos den una mano para tener un hogar que realmente sea un hogar que corresponde a los animales, no una cárcel, no un sufrimiento, donde ellos sean felices. Si no se van en adopción, estos animalitos se queden el resto de sus días. Queremos hacer algo, un hogar que realmente como corresponde para los animales. Eso, y por otro lado también pedirles por favor de que a todas las personas, a las futuras autoridades, estamos en un estado de emergencia en este momento. Los animales están siendo
masacrados, realmente por gente insensible de parte de Zoonosis. Les pedimos de todo corazón, ayúdenos a parar esta masacre, porque no es justo porque por un bicentenario vengan a decir que los perros desaparezcan y que den mal aspecto a la ciudad. Ellos no tienen la culpa de estar en este mundo. Por favor, ayúdenos y pedimos que el día lunes próximo a las 6 de la tarde vamos a pedir, o en los horarios de las actividades, lamentablemente vamos a tener que acudir a eso. Ni modo, no queremos hacer quedar mal a nadie, pero nos obliga la situación. Vamos a sacar una marcha, una protesta y convocamos a toda la población que se una a nuestra causa y ayúdenos a defender a los animales que no tienen voz, no tienen con qué defenderse y se aprovechan de su indefensión de los animales. Por favor, les rogamos una concentración en la estación Aniceto Arce a las 6 de la tarde. Vamos a estar allá y todos con una sola voz para reclamar por ellos. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Estamos terminando y ya aquí está el compromiso que ha planteado y ante cámaras esta transmisión que la tenemos. Se ha redactado una lectura. Si lo puede leer, por favor, si me prestan al micrófono, ¿es posible? Gracias. Si todavía no se alcanza. Se lee el compromiso que se va a asumir y, ojo, nos gustaría que este compromiso que se asume acá también va a llegar a las otras agrupaciones, a los otros partidos, para que también puedan firmarlo en la eventualidad que así lo quieran. Por favor. Sí, la invitación a todas las autoridades que vayan a ser electas, que firmen, ¿no? Si son electas, va a estar bueno para hacer un arranque de presupuesto para este consejo que pueda ser conformado con animalistas. En fecha 31 de agosto del 2025, en el marco de la reunión entre representantes de varios partidos políticos y candidaturas de Senado y diputados, manifestaron su compromiso no solo político y legislativo, sino también económico y solidario con la causa animalista. Por ello, los candidatos firmantes se comprometen públicamente a donar la suma de 300 bolivianos, de 3.000 bolivianos, ojalá podría ser más, de su salario mensual en caso de ser electos durante toda su gestión como autoridades nacionales para apoyar la transformación de nuestro municipio. Jimena, la primera firmante, Jimena. Acuerdo, gracias de verdad, porque se necesitan recursos, se necesitan campañas, se necesita mucho para trabajar en, aquí está, vamos a ir mostrando la firma del documento. Pablo Ariza también hace firma del documento. Ajá. Qué bueno, y también ya se han comprometido para mínimamente las 100 esterilizaciones, quiero entender. Además, ahí no necesitamos un acta ni nada, sino el compromiso que está siendo firmado. Por favor, Cielo, si pudieras hacer ese compromiso. Y está claro que en las elecciones hay franjas de seguridad, pero de todas maneras la firma de todos los candidatos está muy bien. Aquí veo a Sergio, que también sería bueno que firme. Aquí veo a Abdón. Los que vayan Cielo, mientras tanto, adelante. Para empezar, sí. Pase. Sí. Mientras pasan, Cielo, por favor. Creo que nadie Bueno, creo que nadie ha hablado claramente de las esterilizaciones donadas. Entonces, por ahí firme, por favor. Sí, sigue. Sí. Gracias. Bueno, yo me comprometo y quería que se ponga ahí, no personalmente hablo de donar al menos para empezar 10 esterilizaciones. Bien, vamos. Y claro que esto se va a socializar más con los candidatos de mi partido para poder llegar a la 100 tal vez, ¿no?
Entonces nos comprometemos con eso porque sabemos lo difícil que es. No es solo hablar y prometer en campaña política, les quiero recordar. Es luchar día y día después de ser elegidos. Siempre, todos los días, aunque los 50 pesos que nos sobren, incluirlo en eso. Gracias. Bien, Abdón, por favor, Abdón también. Aquí está. A poner la firma. Aunque en el caso de Abdón no necesita ser senador, yo creo que puede hacer una donación de 3.000 cada mes. Pero está bien. Bárbaro, gracias, de verdad a todos. Muchísimas gracias. A nombre de todos quienes queremos a nuestros animales, gracias de verdad. Estos ejercicios son importantes y los compromisos seguramente serán exigidos en su momento. Dudo que hay que exigir, me imagino que la palabra está puesta y ellos van a cumplir con ese compromiso asumido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, terminamos esta transmisión. Un fuerte aplauso para todos, porque creo que lo hemos hecho bien todos. Vale, gracias. Hasta la próxima.